Bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, vemos entonces de qué manera cerró el dólar durante la jornada que, como vemos, se comportó a la baja, tuvo un precio de apertura de 3.789 y obtuvo un precio de cierre de 3.783, alcanzó un mínimo de 3.766 y un máximo de 3.794 y pues el precio promedio se negoció en 3.779 y la tasa representativa del mercado se ubicó en 3.807 unidades y durante la jornada pues se transaron más de 1.400 transacciones durante el día. A propósito del cierre del mercado cambiario en Colombia, esto nos explica Edgar Jiménez, es profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sobre el comportamiento de la divisa en la sesión. Bueno, hoy con una caída cercana a los 30 pesos otra vez en medida a través de promedios. Finaliza la última sesión del mercado cambiario en Colombia. Ya desde hace varias semanas, incluso meses, no observábamos cierres por debajo de los 3.800 pesos. Hoy lo tenemos así y el promedio efectivamente se ubica, no solo cierra por debajo del 3.800, sino que el promedio se ubica por debajo de esa cifra, lo que quiere decir que la mayor parte de las cotizaciones se ubicaron en la parte inferior de ese soporte que hemos mantenido durante un largo plazo, muy largo plazo. Esto ratifica la tendencia a la baja que mantiene en la tasa de cambio. Insisto yo, puntos interesantes tal vez para considerar abrir alguna posición larga. Realmente estaremos operando contra tendencia, técnicamente hablando, pues alguien diría, pues vamos a operar con la tendencia, pero de todos modos lo que se observa en el mundo, lo que se ha observado, es un movimiento de fortalecimiento del dólar. Es decir, ahí hay una divergencia importante entre lo que sucede en Colombia y en general en Latinoamérica con lo que ha sucedido con monedas de países industrializados o monedas fuertes. Y en ese sentido, hablando un poco de Latinoamérica, tenemos hoy revaluando el peso mexicano, el real brasilero también, algo de devaluación en Chile, peso chileno, pero los movimientos son bastante modestos. Simplemente lo que hay que decir acá es que la tendencia bajista sigue presente, sigue sin cambios. Hay algunos indicadores, algunas cifras que muestran que tal vez podría cambiar en algún momento en el corto mediano plazo, pero si bien es cierto, el DXY ha registrado un fortalecimiento del dólar estadounidense muy fuerte, muy significativo, mejor, incluso que ha llevado este valor o ese indicador, el índice, hasta los 100 puntos o incluso por encima de los 100 puntos. No se ha descontado en la región y menos en Colombia, caracterizada por una sensibilidad bastante fuerte hacia abajo, producto en buena medida de lo que se ha dicho, movimientos de deuda pública, tesorería. Sigue, digamos, importante el flujo de remesas, no tanto por el lado de inversión extranjera directa, también hay que decirlo. Es un flujo que se modera, que es muy importante, sigue llegando plata, un flujo de plata importante a Colombia, pero no en las cantidades que teníamos hace 4 años o más tal vez. Entonces, por ese lado, pues no habría una explicación para decir por qué, digamos, entre comillas, el exceso de oferta de dólares que hay sobre la demanda vigente, pero seguimos y vamos a seguir indudablemente el patrón internacional, que usualmente es el que domina, y tendrá que haber algún tipo de retorno hacia la devaluación en algún momento. Por ahora no se ve. Me gustan mucho los precios actuales, la tendencia no cambia, normalmente uno entra y se une a la tendencia ya cuando, como dirían en la calle, como cuando ya esté subiendo. Por ahora no parece ser, pero los niveles de precio, pues muy interesantes porque estamos en mínimos ya de años y eso vale la pena tenerlo en cuenta a la hora de tomar una decisión.
En el plano internacional, les cuento que el dólar estadounidense se caminaba a cerrar la semana prácticamente sin cambios el viernes, mientras los inversores buscaban equilibrar la postura agresiva de la Reserva Federal con las persistentes preocupaciones sobre la economía estadounidense. Mientras tanto, los inversores evaluaban las repercusiones que unos datos que encendieron las alarmas sobre las perspectivas económicas mundiales. Las exportaciones chinas cayeron inesperadamente en octubre, registrando su mayor descenso desde febrero, tras meses de adelantar pedidos estadounidenses para evitar aranceles. El dólar inició una racha alcista de 5 días la semana pasada, después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, reconociera el riesgo que entrañaban nuevas medidas de flexibilización monetaria, pero cayó bruscamente el jueves ante la debilidad de los datos de empleo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también se mantuvieron estables el viernes tras la caída del día anterior debido a la incertidumbre económica provocada por el prolongado cierre del gobierno en Washington y las dudas sobre la legalidad de los aranceles del presidente Donald Trump. Bajo este contexto, revisemos entonces de qué manera se comportó el dólar durante la jornada, que como vemos hay una caída del 0,29% y pues bajó esa racha alcista de los 100 puntos y hoy se ubica en 99,43 unidades. En noticias internacionales les cuento que las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla aprobó un plan de remuneración del director ejecutivo Elon Musk, según el cual el hombre más rico del mundo puede llegar a embolsarse $1 billón en 10 años. Los accionistas de Tesla aprobaron el viernes un plan de remuneración histórico para Elon Musk que podría llevar al director ejecutivo de la compañía a ganar hasta $1 billón en los próximos 10 años. El plan, respaldado por el 75% de los accionistas presentes en Austin, Texas, es la última apuesta de Musk para consolidar el futuro de la compañía, que va mucho más allá de los autos eléctricos. Este paquete de remuneración incluye 12 tramos de objetivos financieros y operativos que Musk podría alcanzar si Tesla sigue avanzando conforme a su ambiciosa visión del futuro. Tenemos un consejo fantástico, un grupo fantástico de accionistas. Gracias a todos. Y lo que estamos a punto de emprender no es simplemente un nuevo capítulo del futuro de Tesla, sino un libro completamente nuevo. Con este acuerdo, el hombre más rico del mundo podría aumentar su participación en Tesla hasta un 29%, lo que lo convertiría en dueño de una fracción aún mayor de una de las compañías más valiosas. Tesla ha producido ya más de 8 millones de vehículos, pero su visión se extiende mucho más allá al apostar por la robótica, la inteligencia artificial y la autonomía. El nuevo plan no solo asegura que Musk siga al frente de Tesla, sino que también coloca a la compañía en una carrera hacia metas aún más ambiciosas, alcanzar una capitalización bursátil de $8.5 billones y producir hasta 20 millones de vehículos al año. Cientos de vuelos fueron cancelados el viernes en Estados Unidos tras la orden del gobierno de reducir el tráfico aéreo debido a la falta de personal por la parálisis presupuestal, justo cuando el país entra en su temporada alta de viajes. Cientos de vuelos fueron cancelados el viernes en Estados Unidos. La parálisis presupuestaria más larga en la historia del país, que obliga a cerrar servicios públicos federales, ha dejado sin su salario a decenas de miles de controladores aéreos, personal de seguridad aeroportuaria y otros trabajadores. Esto provoca escasez de personal en el sector. El gobierno de Donald Trump anunció el miércoles una reducción de entre el 4 y el 10% en número de vuelos en 40 de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos a partir del viernes. Las autoridades aseguran que quieren rebajar la presión antes de que ocurra un accidente. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantuvieron relativamente sin cambios el viernes, mientras los inversores seguían enfrentando un apagón de datos económicos en medio del cierre del gobierno. El informe sobre las nóminas no agrícolas debía publicarse el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales, pero no puede hacerlo por segundo mes consecutivo como consecuencia del cierre del gobierno. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban que el informe mostrara una disminución de 60.000 puestos de trabajo y un aumento en la tasa de desempleo de hasta el 4,5%. Los inversores están
recurriendo a fuentes de datos alternativas como una encuesta de Challenger Gray and Christmas que reveló un fuerte aumento de los despidos en octubre, alcanzando los 153.074, el triple que en septiembre y con un incremento mensual del 183%. Además, representa un aumento del 175% con respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata del mayor número de despidos para cualquier mes de octubre desde el 2003, mientras que en el 2025 fue el peor año en cuanto a despidos anunciados desde el 2009, según una encuesta de Challenger. Así las cosas, los bonos del Tesoro se comportaron durante la jornada de la siguiente manera. El bono de referencia a 2 años avanzó 3 puntos básicos, ubicándose en 3,53%, mientras que el bono de referencia a 10 años, en línea con ese bono a 2 años, también disminuyó 2 puntos básicos, ubicándose en 4,06%. De otro lado, les cuento que los precios del petróleo subieron el viernes, pero se mantuvieron encaminados a una segunda pérdida semanal consecutiva tras 3 días de descenso debido a la preocupación por el exceso de oferta y a la desaceleración de la demanda estadounidense. Ambos índices de referencia están a punto de registrar descensos semanales superiores al 1,5% a medida que los principales productores mundiales aumentan la producción. La reserva de crudo en Estados Unidos aumentó más de lo previsto debido al incremento de las importaciones y a la menor actividad de refinado, mientras que las reservas de gasolina y destilados disminuyeron, según informó el miércoles la Administración de Información Energética. La preocupación por los efectos del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos también presionó a los precios del petróleo. La administración Trump ordenó reducciones de vuelos en los principales aeropuertos debido a la escasez de controladores aéreos, mientras que informes derivados apuntan a un debilitamiento del mercado laboral estadounidense en octubre. Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos colectivamente como la OPEP+, decidieron el domingo aumentar ligeramente la producción en diciembre. Sin embargo, el grupo también suspendió nuevos aumentos para el primer trimestre del próximo año ante el temor de una sobreoferta. La buena oferta del mercado llevó a Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo del mundo, a anunciar en diciembre una fuerte reducción de los precios de su crudo para los compradores asiáticos. Mientras tanto, las sanciones europeas y estadounidenses contra Rusia e Irán están interrumpiendo el suministro a los mayores importadores del mundo, China e India, lo que proporciona cierto apoyo a los mercados globales. Las importaciones chinas de crudo en octubre aumentaron un 2,3% con respecto a septiembre y un 8,2% interanual hasta alcanzar los 48,36 millones de toneladas, según datos aduaneros, en un contexto de altas tasas de utilización en las refinerías del mayor importador de petróleo del mundo. La empresa suiza de comercio de materias primas, Gunvor, anunció el jueves que había retirado su propuesta de comprar de los activos extranjeros de la compañía energética rusa Lukoil, después de que el Tesoro estadounidense la calificara de marioneta de Rusia y señalara que Washington se oponía al acuerdo. Bajo este contexto, de esta manera se está comportando el petróleo, que, como podemos evidenciar, pues levemente tiene un alza el Brent de 0,14%, ubicándose en $63.47, y el petróleo el WTI, la otra referencia de petróleo, se encuentra en un alza del 0,25% en línea con el petróleo de referencia Brent, pero pues claramente, como han habido esas caídas durante la última semana del petróleo, el WTI cayó por debajo de los $60, aunque está subiendo de manera progresiva y lo está haciendo levemente. Se ubica en los $59.58. En otras noticias, les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que a pedido de Teherán está abierto a considerar el retiro de las sanciones contra Irán. Estados Unidos podría retirar las sanciones a Irán. Así lo insinuó el jueves su presidente, Donald Trump.
Francamente, Irán ha preguntado si se podrían levantar las sanciones. Irán tiene sanciones estadounidenses muy severas, lo que les dificulta enormemente hacer lo que quisieran. Estoy dispuesto a escuchar su propuesta y veremos qué sucede, pero estoy abierto a ello. Países occidentales, incluyendo Estados Unidos, han acusado a Teherán de buscar dotarse de armas nucleares, mientras que Irán lo niega y habla de un programa nuclear civil. Por años, Irán ha estado tambaleándose bajo sanciones internacionales, en especial tras el retiro de Washington en 2018 de un acuerdo nuclear internacional. A mediados de junio, Israel lanzó un bombardeo sin precedentes contra Irán, desencadenando una guerra que llevó a una intervención estadounidense con ataques a instalaciones nucleares iraníes. La guerra de 12 días con Israel descarriló los diálogos sobre el programa nuclear que habían iniciado Teherán y Washington en abril. Estados Unidos ha impuesto numerosas sanciones militares y económicas a la República Islámica desde 1979, entre ellas un embargo que prohíbe casi cualquier intercambio comercial con Irán. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, advirtió el viernes que el mundo no soporta más el modelo de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles. Esto durante la cumbre de líderes previa a la COP30 en Belém. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, apuntó contra el uso intensivo de energías fósiles. Durante la cumbre de líderes de la COP30, que se cierra el viernes en la ciudad brasileña de Belém, el mandatario volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la transición energética, 2 años después de que el mundo adoptara en la COP28 de Dubái un compromiso de salir progresivamente de las energías fósiles. Según Lula, las decisiones en el sector energético definirán el éxito o fracaso en la batalla contra el cambio climático. La Tierra ya no puede soportar el modelo de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, que ha prevalecido durante los últimos 200 años. En Brasil, el presidente izquierdista enfrenta críticas de ambientalistas por haber impulsado este año un megaproyecto de exploración petrolera marítima cerca de las costas amazónicas. Lula argumenta que las ganancias de la explotación de hidrocarburos son necesarias para financiar la transición y defiende esa alternativa como un camino válido para los países en desarrollo. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.